Sean bienvenidos y bienvenidas a una nueva clase de matemática. Les saluda la profesora Eugenia Antúnez. El día de hoy vamos a hablar sobre triángulos rectángulos especiales en el bloque de contenido geometría para matemáticas de 10º grado. La temática a desarrollar el día de hoy son triángulos rectángulos especiales. Los contenidos conceptuales a conocer es determinar la razón por la cual son triángulos rectángulos especiales. Los objetivos a desarrollar durante la clase de hoy es comprender por qué se les llama triángulos rectángulos especiales. Los conocimientos previos con los que ustedes deben contar es conocer triángulo isósceles y triángulo equilátero. Recordemos, triángulo isósceles son los triángulos que tienen dos de sus lados iguales. Los ángulos formados por los lados de igual longitud también son iguales y opuestos entre sí. Si observamos la imagen de la derecha, tenemos un triángulo que tiene dos lados que miden 11 centímetros y un lado que mide 9 centímetros. Entonces, según la definición, me dice que los ángulos opuestos a los lados que miden 11 centímetros también tienen que ser iguales. Triángulo equilátero. Es un triángulo que tiene tres de sus lados iguales. Por ende, los tres ángulos internos también son iguales. Si observamos la figura, tenemos un triángulo que mide A en los tres lados y que tiene 60 grados en cada ángulo interno. Por lo tanto, es equilátero o equitativo o igual. Entrando al tema que nos compete el día de hoy, que son triángulos rectángulos especiales, la definición nos dice que existen dos triángulos especiales cuyos valores de los lados faltantes se sabe fácilmente. Es por eso que se le llama especiales. Si tenemos un ejemplo A, un triángulo rectángulo que mide base 1 y con altura desconocida, entonces buscamos la solución, que hay una regla que nos dice que la suma de los ángulos internos de un triángulo mide 180 grados. Entonces nosotros en el triángulo conocemos dos de los ángulos. El ángulo recto que mide 90 y el ángulo agudo que nos dan que mide 45. Entonces si a 180 le restamos los 90 del ángulo recto menos los 45 del ángulo dado, eso va a ser igual a 45 grados. Entonces significa que el ángulo faltante mide 45 grados. Ahora, por la regla de triángulo isósceles, me dice que en un triángulo, si un par de ángulos son iguales, dos de sus lados también lo son. Entonces, como tenemos el triángulo rectángulo con dos ángulos iguales, es decir, dos ángulos que miden 45 grados, significa que el lado desconocido va a medir lo mismo que la base del triángulo, es decir, la altura va a medir 1. Entonces, la medida del lado X, que era el valor que desconocíamos del triángulo, A es 1. En el siguiente ejemplo, el inciso B, tenemos un triángulo rectángulo de base 1 e hipotenusa desconocida. Lo que hacemos entonces es reflejar el triángulo, como lo observamos en la imagen. Una vez con el triángulo reflejado, obtenemos un triángulo equilátero de base 2. Como en la definición de triángulo equilátero, me dice que los tres lados del triángulo tienen que ser iguales. Entonces significa que la base va a ser 2 y los otros dos lados también van a ser 2. Por lo que entonces la medida del lado X del triángulo B es igual a 2. Por lo tanto, cualquier triángulo que tenga dos ángulos iguales también tiene dos lados iguales. Es por eso que se les llama triángulos especiales y en este caso ambos ejemplos son triángulos rectángulos. En conclusión, comprendimos por qué se les llama triángulos rectángulos especiales y determinamos la razón por la cual son triángulos rectángulos especiales. Muchas gracias, hasta la próxima.